Muy buenas noches, sea usted bienvenido. Esto es todo lo que tiene que ver con el análisis de temas estatales, nacionales, internacionales. Esto es periodismo y análisis en plural, donde como siempre, de todo lo que aquí se hable, seguramente usted tendrá la mejor conclusión. Hoy le tenemos tres temas y además un distinguido invitado. Está con nosotros el senador de Movimiento Ciudadano, senador por Jalisco, claro, Clemente Castañeda, a quien saludamos con mucho gusto. Y bueno, son tres temas que ojalá resulten del interés de todos ustedes. Está el que ya apareció ahí en su pantalla, desaparición de fideicomisos. ¿Por qué no auditorías y no arrasar tan gravemente con tantos esfuerzos de los fideicomisos? El segundo tema, las decisiones de Jalisco frente a la pandemia de COVID-19. ¿La llevamos bien, la llevamos mal? Pues vamos a ver qué percepción hay a este respecto. Y el tercero, bueno, los escenarios electorales hacia el 2021, tanto de carácter estatal como federal, y bueno, obviamente con el sabor de la elección que se acaba de llevar a cabo en tres estados de la República este fin de semana. Pues agradecemos mucho la presencia del senador Clemente Castañeda, por supuesto, Gabriel Torres de Medios Audiovisuales, por supuesto Jaime Barrera de Televisa y El Informador, está también Alfonso Márquez del Grupo Radiorama de Acá. Buenas noches. Y el analista político Alejandro Ontiveros. Buenas noches. Bueno, pues bienvenido, senador. Cuéntenos cómo se ve el escenario de los fideicomisos desde el punto de vista de ustedes al interior del Senado. Bueno, hoy senador con licencia, debo decir, Miguel, que pedí licencia hace ya un par de semanas, meses quizá, para dedicarme de lleno al proceso electoral que ocurrirá en el 2021, toda vez que además soy coordinador nacional de Movimiento Ciudadano y eso implica pues dedicarse ahora a la chamba electoral, pero de cualquier manera pues muy al pendiente de los temas que le ocupan al Senado y por supuesto los temas que tienen que ver con Jalisco. En ese sentido, a la pregunta que tú hacías, el Senado de la República acaba de empezar a discutir la minuta que ya envió a la Cámara de Diputados, que desaparece varios fideicomisos que tienen un carácter público y que en números redondos representan una bolsa de 68,000 millones de pesos, cuya complicación tiene sobre todo que ver con el impacto que genera la desaparición de estos fideicomisos en áreas, a decir de muchísimas personas, de muchísimos opinadores, expertos, analistas, que son sustantivas para el desarrollo del país. La desaparición de estos fideicomisos impacta, entre muchas otras cosas, fondos para ciencia y tecnología, es decir, desarrollo tecnológico, desarrollo científico, fondos para la creación artística, como el caso de cinematografía, por ejemplo, fondos para defensores de derechos humanos y defensores de periodistas, fondos que tienen que ver con la financiera rural, fondos incluso para los braceros o extrabajadores mexicanos en Estados Unidos, y muchos otros temas que, repito, son fundamentales para el desarrollo del país y que si desaparecen estos fideicomisos, pues prácticamente este dinero pasaría a formar parte de las arcas del gobierno federal, es decir, de la tesorería, y su ejercicio pues estaría siendo de manejo discrecional de la propia tesorería y no como sucede actualmente con los fideicomisos que tienen reglas de operación muy específicas. Pero además, simplemente para ilustrar la gravedad del problema, la composición de estos fideicomisos tiene, desde luego, una parte pública, es decir, hay dinero público invertido en esos fideicomisos para que funcionen, pero también hay dinero privado, es decir, dinero que consiguen, por ejemplo, las instancias de investigación científica para financiar sus propias investigaciones, que son fondos internacionales, fondos incluso de carácter privado, que de desaparecer pasarían a formar parte de las arcas federales. O sea, es una especie de expropiación, por no decirle robo, en el sentido más amplio del término. Este tema, repito, está siendo hoy analizado por el Senado de la República, tiene que pasar a comisiones, tiene que pasar al Pleno, y el bloque de contención del cual forma parte Movimiento Ciudadano, pues ha tomado la decisión de solicitar dos cosas: la revisión de una decena de fideicomisos sobre los cuales no ha habido
señalamiento de corrupción, que es el argumento que está detrás de este tema. ¿Auditorías podrían ser? Auditorías o supervisión, que por cierto los fideicomisos son sujetos obligados por la propia ley de transparencia, tampoco son entes opacos que no tengan ningún tipo de supervisión. Y la otra, que tiene que ver con la posibilidad de que se rediscutan en un esquema de parlamento abierto los impactos que podría tener para la vida pública la desaparición de estos fideicomisos. Evidentemente, porque me lo preguntabas tú, yo no tengo una visión optimista de lo que vaya a suceder con los fideicomisos. El presidente de la República ha sido muy enfático y pues es quien manda en Morena y en sus aliados. Ha sido enfático en el sentido de que la minuta que se aprobó en la Cámara de Diputados, que por cierto no tuvo modificaciones, debe también de ser aprobada en el Senado, a pesar, repito, de la evidente resistencia de muchos sectores de la población. No tiene que extrañarnos mucho, yo pienso, porque lo mismo que ha hecho este gobierno federal, la 4T, desde que llegó, es lo mismo que está haciendo con los fideicomisos. Llegaron y dijeron, hay corrupción en el programa de guarderías para madres trabajadoras, lo desaparecieron. Y lo mismo hicieron con programas del campo, etcétera. Solamente con el argumento de la corrupción, el simple argumento verbal, los desaparecieron. No quiero decir que no haya corrupción, a lo mejor sí había mucha corrupción, pero lo ideal hubiera sido que extirparan los tumores de corrupción que había, que es lo mismo que debieron de haber hecho en los fideicomisos, pero esto parece que no tiene vuelta atrás, ¿no, Clemente? Sí, a ver, cuando el argumento de la corrupción es el argumento comodín para cualquier tipo de modificación, digamos, ya va perdiendo la institución, aunque sea impoluta, ¿no? ¿Por qué? Porque naturalmente en muchos de los espacios de la vida pública de este país hay corrupción, ha habido corrupción durante muchos años. El problema es que el señalamiento de corrupción no se evidencie, no se compruebe, porque de lo que se trata es de corregir. La única manera de eliminar la corrupción, pues es a través de la corrección de esas prácticas, instrumentos, etcétera, etcétera. Pero si al presidente de la República se le ocurre decir que el fondo con el que se financian los proyectos cinematográficos hay corrupción, lo menos que tendría que hacer es documentarla, evidenciarla, para poder corregirla. Y castigar, ¿no? Y castigarla, pero eso no se ha hecho, Poncho, tienes absolutamente toda la razón, y eso ha servido pues para el tema de las guarderías, o para el tema del aeropuerto, o para el tema del seguro popular, o para cualquier otra cosa. El problema no es el señalamiento, el problema es que no se evidencie, no se documente y no se castigue. A ver, asoma este carácter centralista del gobierno federal de Andrés Manuel López Obrador, que encabeza Andrés Manuel López Obrador, para administrar y centralizar todos estos recursos, ¿no? Y hacer estas entregas directas. El problema es que muchos de estos fideicomisos, pues no solamente son de entregar estímulos, sino es toda una serie de operaciones que se ve difícil que se puedan hacer con esas entregas directas de parte del gobierno federal, ¿no? Sí, si burocratizamos de más la entrega de recursos en ciertos fondos, lo único que vamos a hacer es obstaculizar que funcione. A ver, está el caso del Fonden, ¿no? Digamos, un fondo creado para emergencias que tiene muchas el país, ¿no? Es decir, de fenómenos naturales, por ejemplo, que de desaparecer ese fondo e irse a las arcas del gobierno federal, pues lo único que vas a hacer es retardar la capacidad de reacción que puede tener el Estado mexicano, que antes funcionaba o funcionaría a través del fideicomiso. O en el caso de del desarrollo científico-tecnológico, el gran reclamo de los investigadores es autorizar un proyecto de investigación. Debería de pasar por un esquema de carácter técnico, académico, científico, si es que lo que estamos solicitando es un fondeo de ese proyecto de investigación. Bueno, eso ya no va a estar en manos de los fideicomisos, en este caso estoy pensando en el esquema del CONACYT, sino más bien en la tesorería de la Federación, que tiene criterios completamente distintos a los académicos o los científicos. ¿Qué es lo que se hace? Dice el presidente, se quitan los intermediarios, por supuesto con toda la connotación peyorativa, negativa, y ahora es el propio gobierno el que directamente suministra esos fondos. Pero tiene un riesgo gravísimo para muchas de estas áreas que no tienen por qué funcionar con los criterios burocráticos del gobierno federal, sino con sus criterios de especialización. Esa es parte de la tragedia, Jaime, de este asunto. Realmente,
¿Cómo te has sentido siendo una oposición ante un gobierno autoritario, un gobierno como en este caso, que no escucha a la oposición, aunque hay un líder de Morena anuente a los diálogos, a las concertaciones, pero que de alguna manera ha sido imperativo el mandato del presidente? Cuando Mario Delgado le comentó en una de las comparecencias que en algunos donde hubiera evidencias de malos manejos, que se hiciera una auditoría y desaparecieran, y los que están manejándose bien continuaran. Y el presidente dijo, todos los fideicomisos. Es evidente que Monreal, el coordinador de Morena, va a acatar la indicación. Entonces, los parlamentos abiertos es simplemente retrasar, diferir. Ustedes como bloque opositor no sienten una gran incapacidad de estar dando una lucha interna y no ser escuchados. Y la otra, ¿qué sigue después de esto? ¿Se van a ir a la Corte? Porque también el grupo de gobernadores federalistas está hablando y contrataron inclusive a Roberto Gil, exsecretario de Felipe Calderón, que es un buen abogado, contrataron sus servicios profesionales. ¿Qué sigue después de esto? Ante la impotencia de ustedes como oposición, y si se van a ir a la Corte, ¿y qué viabilidad en una Corte que lamentablemente también ha caído bajo el mandato del presidente? Entonces no hay viabilidad. Y la otra es, bueno, es un clientelismo electoral, que el gobierno maneje los recursos y difiera proyectos de gran envergadura. A ver, son varias preguntas ahí, Alejandro. El primero es, ¿cómo nos sentimos frente a un presidente que reproduce prácticamente las acciones, las prácticas, valga la redundancia, del viejo régimen? Pues claro que hay una especie de nostalgia por lo que pudo haber sido un efecto, una especie de transición democrática, aunque se llame cuarta transformación o como le quieran poner, digamos, un nuevo arreglo político en donde México funcione distinto, que esa fue, entiendo yo, el mensaje y la oportunidad que los electores reclamaron con su voto en el 2018. Pero no, lo que vemos es un presidente de la República cerrado, autoritario, sin disposición a escuchar y queriendo, como decía Jaime, concentrar todo el poder y concentrar todos los recursos. A eso parcialmente responde lo de los fideicomisos. Lo que ha sucedido, particularmente en el Senado, porque tiene una composición, digamos, menos cómoda que la que tiene la Cámara de Diputados, es que sí ha habido muchas veces en donde se le ha podido corregir la plana al presidente de la República, hay que decirlo con todas sus letras. Quizá el momento más ilustrativo de esta relación entre los poderes públicos fue la Guardia Nacional. Es decir, el presidente ya había planteado la militarización del país, que en la práctica se esté haciendo es otro boleto, pero él quería en la Constitución prácticamente la disposición para que las Fuerzas Armadas asumieran el control de la seguridad pública. Eso no sucedió, y no sucedió porque había un bloque opositor, bloque de contención, decimos nosotros en el caso del Senado. Y lo que sucede en el Senado con el Parlamento abierto, que ha sido una figura recurrente, con una discusión pública mucho más viva, sí posibilita la modificación de las posiciones políticas. A eso le estamos apostando en este momento, a que efectivamente haya una irrupción de la opinión pública, de los expertos, de los afectados, para tratar de sensibilizar al presidente, a Morena y a su mayoría, de que la decisión que están tomando puede ser incorrecta. Si ellos deciden cerrarse a esa posibilidad, tendrán que asumir el costo político, que también en este asunto es importante. Por eso es que nosotros, aunque efectivamente hay pocas posibilidades de ser escuchados porque hemos visto una cerrazón total, no hay que dejar de decir, de argumentar públicamente cuáles son las razones de la posición que estamos asumiendo. No hay una cerrazón de las oposiciones o de las oposiciones a entender la gravedad del problema, y creo que cometeríamos un error si nosotros le dejamos pasar al presidente y a su mayoría una acción de este tipo. ¿Qué hay que hacer? Explorar todas las acciones políticas y jurídicas que tenemos a la mano para tratar de combatir esta acción. Y como lo ha anunciado la Alianza Federalista, la Alianza de los Gobernadores, pues ya estamos explorando todas estas alternativas para que este tema, digamos, no llegue al puerto que quiere llegar el presidente de la República, sino que se sigan manteniendo estas áreas estratégicas. Bueno, la cancelación de los fideicomisos, siendo el fideicomiso uno de los instrumentos bancarios más seguros para su erogación de recursos, y además que establece efectivamente reglas para el ejercicio de ese gasto, pues pareciera una contradicción, sobre todo por la cantidad de fideicomisos que se extinguen y el monto total de recursos asignados.
Yo no tengo la menor duda de que en la gran mayoría de ellos pudo haber un manejo desaseado o corrupto, ¿por qué no decirlo? Pero no creo que la extinción de todos los fideicomisos sea la solución. Ahora, y si lo fuera, lo que nos debe el gobierno federal es la respuesta de cómo va a aplicar esos recursos. Es decir, en caso de un desastre natural, ¿cómo lo va a hacer? Entiendo la idea que planteas, Clemente, sobre el tema de la centralización del gasto, esta vieja idea de que el que paga manda, que por lo tanto el gobierno federal se quiere apropiar del ejercicio de todos los recursos para tener un ejercicio clientelista o soltar recursos a cambio de lealtades electorales. Pero en el caso específico, por ejemplo, ya hay reacciones muy interesantes, muy equilibradas, como la que vimos el día de hoy, donde cientos de científicos, incluso la mayoría que no son estrictamente mexicanos, están firmando una carta, un posicionamiento, haciendo un razonamiento al gobierno de México desde diversas instancias internacionales, manifestando todas las razones y las preocupaciones que hay por la afectación a la investigación científica en México y a proyectos de colaboración conjunto en el ámbito internacional, y problematizando de todas las disposiciones de carácter internacional que se violentan y que podrían significar un retroceso para México en varios ámbitos. También coincido en que en esta idea de que el legislativo tiene que hacer una tarea de equilibrio frente al Poder Ejecutivo, pues corresponde ahora al Senado hacer el último intento, y que en el Senado de la República tendrían que estar hoy revisando. Yo no creo que la perspectiva de poder rescatar los 109 fideicomisos sea una decisión posible. Lo que sí creo es que una intervención sobre algunos casos en específico puede ser lo que termine siendo revisable. Por ejemplo, el de investigación científica, el Fidecine, en un momento en que el cine mexicano logra premios y reconocimientos en el mundo, cancelar los apoyos al cine, pues parecía una contradicción, especialmente cuando el partido del presidente recibió el apoyo de muchos destacados cineastas en la campaña que hoy le reclaman al presidente, pues que qué está pasando con ese asunto. Y el de desastres naturales, es decir, yo creo que hay fideicomisos que son muy rescatables a la luz de los hechos, y también creo que de los 109 fideicomisos cancelados, habrá unos que ni siquiera sean necesarios. Ya estuve revisando ahí algunos casos de fideicomisos que existían por inercia, pero que no necesariamente hoy tendrían que seguir existiendo y con reglas de aplicación que a mí me parece que están completamente superados. Entonces lo que tendríamos que hacer es una intervención quirúrgica, no meter el machete sino el bisturí, y hacer una intervención exitosa para corregir sobre todo las partes más graves en las que se afecta a México. ¿Cuál sería su conclusión, senador, antes de ir a corte? Yo creo que tiene razón Gabriel en este planteamiento, incluso lo decía yo hace un momento, el bloque de contención lo que ha dicho es que hay una decena de fideicomisos que priorizaríamos su defensa, una porque no tienen señalamientos de corrupción y otra porque son fundamentales para el desarrollo de las actividades que debe estar promoviendo el Estado mexicano. Y sí, parece, digamos, una decisión sumamente arbitraria querer tratar a todos los fideicomisos por igual. No es lo mismo tratar a fideicomisos que quizá no tengan una utilidad pública a un fideicomiso, pongo el ejemplo, que es un ejemplo notable, con los que se financiaron, por ejemplo, las investigaciones para los ventiladores que presentó el propio presidente en la mañanera a partir de los centros públicos de investigación y que hoy atienden a pacientes que tienen COVID. Esos fondos con los que se crearon esos ventiladores desaparecerían a la par de los fideicomisos. Es un absurdo. Claro, es como un árbol muy frondoso que tiene una que otra rama seca o con plaga, pero no por eso van a tumbar todo el árbol, ¿no? Así es. Bueno, pausa y regresamos. Bueno, entramos al segundo tema de esta noche y es el de las decisiones de Jalisco frente a la pandemia COVID-19. Desde la perspectiva del Senado, que sabemos que está usted ya ahorita en licencia, senador, ¿cómo han visto en el país, en el resto del país, lo que viene haciendo Jalisco a este respecto? Yo lo diría con mucha responsabilidad y haciéndome cargo de mis palabras, que Jalisco es de los estados que ha tenido un buen desempeño frente a la pandemia, que logró tomar
decisiones de manera oportuna, anticiparse con valentía y con responsabilidad a una pandemia que ya pintaba para ser muy complicada, que supo, hay que decirlo, establecer una alianza con los actores y con las instituciones públicas que tienen mucho prestigio y mucha relevancia en la ciudad. Pienso concretamente en el papel tan importante que ha jugado la Universidad de Guadalajara en todo esto, los propios actores y los círculos empresariales, y un gobernador que ha dicho que su prioridad pues no es estar tratando de quedar bien con el centro del país, tratar de acercarse o acogerse a las medidas que se implementan por un subsecretario que a mi juicio ha cometido error tras error, sino cuidar la salud de las y los jaliscienses. Y creo que en ese sentido el gobierno de Jalisco ha tenido naturalmente logros, sobre todo si comparamos cómo se ha movido la pandemia en el resto del país. Hay muchos lugares con la misma densidad poblacional que tienen algunas regiones de Jalisco, incluso estados con una población más grande o similar a la de Jalisco, donde el control, o donde la pandemia, perdón, se ha salido prácticamente de control. Naturalmente, debo decirlo también, no había gobierno ni nacional ni federal, ni estatal, preparado para enfrentar una crisis de esta magnitud. Pero sí estábamos observando cómo se estaba comportando la pandemia en los lugares a donde llegó primero, y había muchos temas y mucha evidencia de las cosas que podían dar resultados o no. Simple y sencillamente, para no hacer una recapitulación de todos los errores que se cometieron en el plano federal y aciertos en lo estatal, pondría como ejemplo el asunto del cubrebocas, que hoy pues es muy evidente y muy sonado, documentado la efectividad científicamente comprobada que tiene el cubrebocas, y hoy por hoy pues el presidente de la República y el subsecretario le siguen dando vueltas al tema. La necesidad de hacer pruebas y más pruebas, como se decía coloquialmente, que por cierto sigue siendo una medida que el gobierno federal ha rechazado, y que en contraparte el gobierno del estado pues ha tratado, de acuerdo a sus recursos, ir promoviendo. Y una más que me parece fundamental es cómo enfrentas tú todo lo que viene acompañado de los efectos que tiene una pandemia como la del coronavirus. Simple y sencillamente diría, el gobierno federal ha rechazado por completo cualquier tipo de ayuda para sortear la situación económica tan dramática, tan complicada en la que está el país, y el gobierno del estado también, de acuerdo a sus propios recursos, pues ha podido diseñar un esquema de apoyo para las empresas, para los grupos vulnerables, para algunas instancias o para algunos grupos poblacionales que están en una situación de franca vulnerabilidad. Me parece que si comparamos lo que ha hecho el gobierno estatal y lo que ha hecho el gobierno federal, yo diría que el gobierno federal deja muchísimo que desear en el manejo de la pandemia, y lamentablemente ahí están los resultados. Ni nos cayó como anillo al dedo la pandemia, la curva de contagios está todavía muy lejos de ser controlada, y por supuesto no estamos ni remotamente viendo la salida de la epidemia, cuando todos los indicadores lo que nos hacen pensar es que el gobierno debería de rectificar en muchas partes de la estrategia. Y creo que ahí el gobierno estatal, con todas sus limitaciones financieras, estructurales, institucionales, pues ha tenido un desempeño por mucho mejor que el gobierno federal. Lo mismo que en el tema anterior, Clemente, me da la sensación, por lo que nos dices, que el gobierno federal no opera como nos enseñaron en la primaria, que había tres poderes: legislativo, ejecutivo y judicial, en el que todos se hacen contrapeso y pueden lograr acuerdos para gobernar. Es decir, en el manejo de la pandemia el gobierno federal no escucha ni al Senado ni a la Cámara de Diputados. No he escuchado a nadie, Pucho, no he escuchado ni a la comunidad internacional, porque muchas de estas cosas tuvieron eco en lo que sucedió primero en Asia, después en Europa, ejemplos de cómo había que enfrentar la pandemia, y nosotros, en lugar de voltear a ver las experiencias exitosas de la comunidad internacional, pues parece que volteamos a ver a nuestros vecinos, volteamos a ver lo que hacía Trump, lo que hacía Bolsonaro en Brasil, lo que hacía la Gran Bretaña, en fin.
han sido manejos erráticos y sí, prácticamente han cerrado cualquier tipo de colaboración con los poderes del Estado mexicano. No es nuevo, a propósito de lo que tú decías, no es nuevo porque sí vemos un presidente de la República donde lo que menos le interesa es el diálogo colaborativo. Ya no se diga con los poderes públicos, sino diría con sus colaboradores más cercanos o con la comunidad científica que teóricamente pues ni tiene partido, ni tiene intereses particulares, sino pondría por delante en sus razonamientos, en sus recomendaciones, el interés de la población. Y no ha habido esa apertura de parte del gobierno federal. Bueno, yo diría que en el caso Jalisco, para centrarnos en el caso que nos ocupa, en el caso Jalisco, Jalisco fue el primer estado en adoptar el uso obligatorio del cubrebocas en un momento en que había incluso un debate a nivel internacional. La propia Organización Mundial de la Salud no lo había resuelto del todo y nosotros ya lo habíamos decidido. Fuimos de los primeros estados en el país, y no es el primero, en tomar las medidas de contención más agresivas y más rápido. Ahora, para muchos dicen... Como la suspensión de clases. Como la suspensión de clases o el cierre de actividades, incluso del sector productivo. Y para muchos hoy dicen eso fue un error, porque Jalisco cerró antes y por eso ahora que hay muchos contagios, la gente ya está cansada y ya no pueden tomar esas medidas. No. Yo creo que cuando un estado se anticipa a una pandemia es para ganar tiempo. Y ese tiempo debe ser para decidir qué es lo que se va a hacer. Yo creo que hoy lo que Jalisco está enfrentando es prácticamente lo que ya estamos viendo en aquellos países que nos llevan 2 o 3 meses de adelanto en el transcurso de la pandemia, que es la segunda ola, que tiene que ver con el cambio de clima y que tiene que ver con los rebrotes que ya estaban dichos por la comunidad de científicos y médicos que tendría que ocurrir una segunda ola. Ahora, la pregunta es si Jalisco está en condiciones de volverse a comportar de la manera responsable en que lo hizo en el primer momento. Y lo digo por los siguientes datos. Jalisco pasó de 348 a 367 casos estimados por millón, cuando el gobernador dijo que el botón rojo será activado si llegamos a 400 casos, es decir, estamos en 40 casos, una pequeña diferencia de 40 casos. Y aquí lo dijimos, Miguel Ángel. ¿Sí? La discusión ya no es si va a ser activado o no el botón, la discusión es cuándo. Y luego, a mí me parece que es muy interesante revisar cuáles son las medidas que se tienen que aplicar en el botón rojo, porque parar todo, pues también parecería un absurdo. ¿Por qué todo? Yo creo que lo que hay que parar es un nivel de movilidad innecesario en el Estado a la luz de un rebrote o de un aumento exponencial de los contagios. Y porque, por ejemplo, en el tema de ocupación hospitalaria pasamos de 574 camas a 566, una pequeña disminución. ¿Por qué? Porque hoy los que se están enfermando son los jóvenes, que no necesariamente requieren ocupación hospitalaria. Pero el dato duro, nacional y local, son los muertos. Ojo, los muertos. Porque si la enfermedad, dijéramos, tuviera una mortalidad de menos del 1%, pues nos vamos a enfermar y de alguna manera nos vamos a aliviar. No, el problema es la alta tasa de mortalidad nacional, que estamos con el top 5 de los países con mayor mortalidad en el mundo, y estatal, que estábamos por debajo de la media y ya subió, ¿no? Y subió la tasa de mortalidad. Entonces, esa tasa de mortalidad también tiene que ver con el agotamiento del personal de salud por el aumento exponencial del número de casos, y yo creo que Jalisco en este momento está a prueba otra vez en la condición inicial que tuvimos en marzo y abril, de decidir cómo vamos a hacer para parar esa espiral de contagios que viene en crecimiento en al menos las últimas 4 semanas. Si el estado de Jalisco, y ya no digo solo la autoridad, las personas, las instituciones, las universidades, los hospitales y el gobierno, las empresas, las empresas, el sector productivo, no tomamos la conciencia de cómo parar este asunto, nos puede venir en un problema mayor. Porque no es el trabajo donde se están contagiando en fiestas familiares, se están contagiando en bares, en discotecas, en restaurantes. Es decir, no es necesariamente parar la economía
lo que se necesita para parar el número de contagios, sino dejar de creer en la mentada responsabilidad individual que no funcionó. Fue una apuesta a un nivel de civilidad que lamentablemente no acreditamos con hechos como ciudadanos, ni en Jalisco ni a nivel nacional. Fíjate, parte de los indicadores de éxito, entre comillas, que ha puesto el gobierno federal sobre la mesa, justo para argumentar su buen desempeño, ha sido el de la ocupación hospitalaria, ¿no? Ellos dicen, como no están saturados los hospitales, el manejo de la pandemia es un éxito, sí, pero contra lo que dice Gabriel, es decir, con el número y el índice de mortandad que tiene la pandemia, pues ese argumento se desvanece. ¿Cuál es el problema? Como lo han dicho en otros espacios, que la gente se fue a morir a sus casas, no a los hospitales. Exacto. Porque los hospitales tuvieron una serie de restricciones para atender a los enfermos y fueron discriminando o mal diagnosticando a propósito para mandarlos a sus casas. Digamos, hoy México, en números redondos, tiene 80,000 muertos, es decir, competimos con la India, cuando la India tiene 4 o 5 veces más habitantes que nosotros en el número de muertos. Competimos y ese es un con indicador. Rusia. Exacto. Y el otro indicador en el que México lamentablemente tiene medalla de oro es la afectación al personal médico. El personal médico que ha muerto en la pandemia, en el caso mexicano, es muy superior a cualquier otro país en términos porcentuales. Eso nos habla de que algo no está haciendo bien el gobierno federal en la materia y, por supuesto, debería de alarmarnos. Ahora bien, en el caso de Jalisco, y diría yo en el caso del país, efectivamente es cómo le hacemos para seguir sorteando o administrando la pandemia. No es algo, perdón que insista tanto en la crítica al gobierno federal y particularmente al presidente, pero a mí me parece inexplicable que aún en estas condiciones de crisis hay alguien que diga que vamos muy bien, que no pasa nada, que ya se ve la luz al final del túnel, cuando todos los indicadores lo que nos dicen es que este es un tema que se va a tener que prolongar todavía más durante lo que resta del año y quizá parte del próximo año. Y efectivamente hay un reto para los gobiernos, hay un reto para el sector productivo, hay un reto para las propias universidades de cómo le hacemos para, en esta nueva normalidad o anormalidad, como le queramos llamar, seguir teniendo vida cotidiana, actividad productiva, trabajo, esparcimiento, etcétera, etcétera, sin literalmente morir en el intento. ¿Por qué? Porque el reto es mucho mayor a lo que nos planteamos en alguna ocasión. Recuerden ustedes, incluso varios programas aquí lo comentaron, cuál era la expectativa de duración de la pandemia, de la crisis. Bueno, pues las expectativas eran que este tema podía durar 6 meses, quizá poco menos, poco más. ¿Sí? Quizá nos lleve todo el año para tratar de enfrentar una situación así. Por supuesto que no es fácil ni para los gobiernos ni para el resto de los sectores de la población involucrados sortear una crisis de esta naturaleza. Yo sí creo que, por supuesto, es un reto gubernamental, pues un reto social de grandes dimensiones. A ver, yo estoy de acuerdo en la recapitulación que han hecho de las buenas decisiones que se tomaron de manera oportuna, como Jalisco se adelantó en el tema de las medidas de confinamiento más fuerte, como fue el haber suspendido clases inmediatamente después de que una universidad privada, que fue el TEC, dice, nosotros ya cerramos clases. Creo que ahí eso sensibilizó mucho al gobierno estatal, a la Universidad de Guadalajara, que al siguiente día dicen, pues nos sumamos a una medida como esta que tomó esta universidad privada, y eso ayudó, desde luego, a tomar tiempo. Lo que sí creo es que en las últimas semanas, y desde que el gobernador habló por primera vez del botón de emergencia, si ustedes lo recuerdan, por allá en el mes de julio, le advertía también a los empresarios que de no cooperar, por ejemplo, con una medida como era el escalonamiento de los horarios, que es algo en lo que yo creo que se tendría que insistir en el rediseño de este programa del botón de emergencia, que para evitar volver a parar todas las actividades y dejar solamente las actividades esenciales, que creo que sería mortal para muchísimos negocios, es justamente insistir en medidas como esa, que creo que no se lograron, ¿no? ¿Cómo hacer que la iniciativa privada participe en un escalonamiento de horarios? ¿Cómo hacer, por ejemplo, que las empresas de transporte cumplan con el número de unidades
para que las unidades no se conviertan en puntos de alto riesgo. Creo que ahí también sigue siendo un alto foco, que tampoco el gobierno ha hecho cumplir a los camioneros de no guardar las unidades, pese a que no haya el número de usuarios, por ejemplo, porque los jóvenes no van a la escuela. Entonces, como no van los estudiantes y no están en los camiones, guardaron los camiones y eso hace que los camiones siempre estén saturados. Por ahí podría ser este tema del rediseño del botón de emergencia para que no paralice las actividades. Otro tema que ya lo ha planteado el gobierno estatal es más bien parar en horario a las 7 de la tarde, que yo creo que también podría ser una medida que nos evitara llegar al extremo de volver a mandar a todos a casa, ¿no? Claro. Si quieres me espero el siguiente tema. Pero es que el otro va a ser otro tema. No, yo creo que lo que se ha comentado es casi evidente que tomar una decisión de apretar el botón traería un costo de carácter político. Vemos que a nivel nacional es la narrativa de los López-Gatell dice lo que López Obrador quiere que diga, y hemos de alguna manera, al no haber una estrategia nacional, cada estado ha asumido su responsabilidad con un compromiso de una responsabilidad individual. Yo creo que los jaliscienses debemos estar no satisfechos, pero sí que se está dando una lucha con una gran civilidad, y que obviamente las indicaciones que ha fijado el gobernador en consenso con los empresarios, con la universidad, que ha jugado un papel muy importante en el acompañamiento, yo creo que es motivo de orgullo, pero tenemos que redoblar el esfuerzo y posiblemente asumiremos costos, el gobierno más bien asumirá costos de carácter político si esto sigue creciendo. Muy bien. Bueno, pues vamos a una pausa, regresamos con más. Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en Periodismo y Análisis en Plural, donde como siempre, de todo lo que aquí se habla, usted tiene la mejor visión, la mejor decisión. Nuestro tercer y último tema, escenarios electorales hacia el 2021, estatales y federales. Por lo pronto, pues ya nos llevamos por ahí una sorpresa a todos, con una recuperación que pareciera cavernaria, dinosaurica del propio PRI. ¿Qué opina, senador? Que lo que acabamos de atestiguar en el caso de Coahuila e Hidalgo no es necesariamente una recuperación del PRI, sino una operación política del aparato que gobierna, es decir, de los gobernadores que son parte del PRI. En el caso de Hidalgo, que hubo elecciones para presidentes municipales, en el caso de Coahuila para diputados, lo que vimos es la maquinaria antigua operando a todo lo que da y entregando resultados positivos para su causa, pero vimos ahí pues prácticamente todos los vicios que pensábamos desterrados de los procesos electorales, compra de votos, inhibición a los opositores, propaganda fuera de la norma, en fin, son ante todo gobiernos acostumbrados, estoy hablando de los gobiernos estatales, acostumbrados a actuar con la vieja escuela, y eso, lejos de pensar que es un aliciente para el PRI o una recuperación del PRI, yo lo que diría, pues hay una recuperación en todo caso de las viejas prácticas. Y lo que sí evidencia la elección, ambas elecciones, tanto la de Hidalgo como la de Coahuila, pues es que el voto de Morena, cuando no está el presidente López Obrador en la boleta, como él quiere estarlo siempre, no tiene la misma fortaleza que cuando él está en la contienda. Entonces, pues digamos, hay luces y sombras en todos esos procesos electorales. Clemente, dos cosas. Una es el MC, que de cara al proceso del 24, y yo coincido, lo de ayer fue algo atípico, dos estados donde el PRI nunca ha perdido el poder en más de 60 años, donde hay dos gobernadores que hicieron una gran operación política y donde Morena estaba totalmente desarticulado como partido. ¿Cuál es el reto de ustedes? Porque se habla de que hay que acotar el presidente a través del triunfo, de quitarle la mayoría en la Cámara de Diputados. Tú has hecho declaraciones, y Dante Delgado, que no quieren ir a una coalición. Muchos lo interpretan como con un exceso de soberbia. Sabemos que la fuerza del MC está en Jalisco,
tienen un activo muy importante en Nuevo León con Samuel García y que al parecer Luis Donaldo Colosio puede ser el abanderado de ustedes. Tienen a Alonso en Colima, el presidente de Colima. Está Ivonne Ortega del PRI, que hay diálogos muy avanzados con ustedes en Yucatán. Y tenemos el caso de Ricardo Mazón, que es originario de Cajeme, Ciudad Obregón, y que tiene control en Navajoa y en el sur de Sonora. Salvo eso, han hecho tú y Dante un gran trabajo, pero muchos ven que si ustedes no le entran a la coalición a nivel nacional, que la apuesta de ustedes sí sobre 2 dígitos, pero que inclusive si no se va en coalición se puede perder el registro. Entonces, ¿cuál es la decisión que van a tomar? Muchos esperan que la coalición entre los partidos con el PAN y en el PRI en algunos estados puedes darles el éxito electoral, y si no ganan, tener diputados de representación proporcional. Y la otra, ¿qué va a pasar en Jalisco? ¿Va a haber coalición o no va a haber coalición con Acción Nacional? A la lista de personajes que has mencionado, Alejandro, yo podría sumar mencionar en varios estados, porque efectivamente ha habido un proceso político en el cual Movimiento Ciudadano se ha convertido en un espacio para que muchas personas, hoy muchos liderazgos políticos, regionales, locales, encuentren ahí un espacio de participación. Simplemente de los que ya están con nosotros recientemente, mencionaría a Juan Cepeda, que es incuestionable su liderazgo en el Estado de México, ¿no? Ya fue candidato a gobernador, o mencionaré en el caso de la Ciudad de México a Salomón Chertorivsky, a Patricia Mercado, en fin, podríamos irnos por prácticamente todo el país, que ilustra mucho cuál es la expectativa que hay sobre Movimiento Ciudadano y la adhesión de hombres y mujeres que o han visto truncada su carrera política en otros espacios o simplemente están convencidos de que no hay alternativa en esos partidos políticos y que por lo tanto Movimiento Ciudadano es una alternativa. El gran reto de nosotros como expresión política es convertirnos en una expresión genuinamente nacional y auténticamente nacional. ¿Por qué lo digo? Porque sí son muy claros nuestros enclaves de crecimiento electoral y de presencia electoral. Sin embargo, yo creo que la próxima elección no va a ser como quisiera el gobierno federal, nada más, como quisiera Morena, una elección de carácter plebiscitario donde la gente vaya a votar bajo la lógica de estás con o contra el presidente de la República. No, va a haber 15 elecciones donde se van a elegir gobernador o gobernadora. Y creo que ahí es donde Movimiento Ciudadano y algunas otras expresiones políticas tenemos un margen de oportunidad, porque nosotros hemos construido Movimiento Ciudadano a partir de lo local. Efectivamente, el caso más emblemático es Jalisco, pero no es el único. Es decir, va a haber, cuando menos en la mitad de los 15 estados, candidatos a gobernador muy competitivos de parte del Movimiento Ciudadano. Y eso nos va a permitir tener una presencia electoral mayor. Yo no veo riesgo de perder el registro, pues el registro se ha garantizado en las últimas elecciones sin ningún problema, incluso en la elección pasada, llevando apenas 1/3 de los candidatos potenciales, es decir, no había numéricamente, digamos, si nosotros presentamos los candidatos que tenemos que presentar, no vamos a tener ninguna bronca, al contrario, estamos en condiciones de competir muchos de estos estados. Tú comentaste ahorita 3, Nuevo León, Colima, y diría yo la incorporación de Ricardo Burs a Sonora, por supuesto que mueve el tablero regional, y muchos otros que irán apareciendo, ya les platicaré la primicia, a lo largo de estos meses. Y sí creo que el gran reto de las oposiciones, y eso es parte de lo que ha hecho Movimiento Ciudadano, será configurar una nueva mayoría en la Cámara de Diputados. Sin embargo, yo creo que la mejor manera de conformar esa mayoría es contendiendo solos en el plano federal, no así en el plano o en los planos locales. Dicho de otra manera, y para darles la voz a los demás porque se nos va a acabar el tiempo, la decisión preliminar que en este momento hemos tomado nosotros es que en el plano federal, en los 300 distritos, contenderemos solos, sin alianzas, dejando abierta la posibilidad para construir alianzas en el plano local. Oye, Clemente, pero en el 18 la votación de Jalisco fue la que les garantizó el registro nacional prácticamente al Partido Movimiento Ciudadano. ¿Cómo ves? ¿Jalisco seguirá siendo ese factor clave para mantener al Partido Movimiento Ciudadano con vida? ¿Y qué tanto afectará, por ejemplo, en Jalisco la irrupción de 2 partidos estatales, una figura que no la había desde los 80s en Jalisco? Bueno, en el caso nacional
digamos, 1 de cada 3 o 1 de 4 votos provenían de Jalisco. También, digamos, decir, en Jalisco se sostiene, sí, por supuesto, es el espacio electoral más importante, pero no es el único. Y hoy, con esta dinámica que se va a dar inevitablemente por las contiendas a gobernador, me parece que hay padrones que son muy nutridos, como es el caso de Nuevo León o el caso de la Ciudad de México, donde Movimiento Ciudadano va a tener una recuperación muy importante. Sí creo que el caso de Jalisco supone un reto adicional, ¿no? Por varias razones. Una, porque nuestro principal activo político electoral, que es Enrique Alfaro, no está en la boleta, como tampoco lo está el presidente de la República, porque efectivamente hay en Jalisco un proceso, si no de desgaste de la marca, cuando menos sí de una natural generación de expectativas no cumplidas, como sucede en cualquier gobierno, aunque por otro lado hay de parte del propio gobierno estatal y de los gobiernos municipales buenas cuentas y buenos saldos en muchas ramas. Y la incursión de partidos políticos estatales pues siempre es un volado. ¿Por qué? Porque no sabemos cómo se comportan electoralmente, porque no sabemos exactamente dónde van a estar sus apuestas electorales. Sin embargo, yo sigo viendo a Movimiento Ciudadano, por los números que tenemos, por lo que reflejan las encuestas, pues siendo el partido todavía de mayores simpatías en prácticamente todo Jalisco, de tal suerte que yo creo que hay una muy buena expectativa para mantener los gobiernos municipales más importantes y la mayoría en el Congreso. Hablas de espacios de oportunidad y me parece que sí, efectivamente, en la mayoría de los estados que has mencionado, el Movimiento Ciudadano es la novedad, ¿no? Es novedoso, es el partido nuevo que viene ahí, pero para Jalisco ya no. Aquí en Jalisco ocupan las principales posiciones, las ciudades más importantes, el gobierno del estado, y sin duda alguna tiene que haber un desgaste en el ejercicio del gobierno. Es decir, el reto de Movimiento Ciudadano en Jalisco es muy distinto al que tendrán en otros lugares. Y con el nuevo ingrediente de que se desmoronaron aquí PRI, PAN, pues el enemigo será Morena seguramente en el escenario del próximo año y eventualmente en el 24. Sí, a ver, naturalmente Morena en todo el país, no solamente en Jalisco, tiene una presencia importante, muy ligada a la imagen que tiene y a la aceptación y simpatía que tiene el presidente de la República, a pesar de los malos resultados, pero sigue vigente. Sin embargo, también hay que poner sobre la mesa la gran convulsión interna que hoy tiene Morena como partido político, digamos, un proceso muy intrincado para elegir a sus dirigentes, una falta de vida orgánica que también en la parte electoral pues tiene un efecto fundamental. Yo creo que lo que Movimiento Ciudadano debe hacer, y es lo que está haciendo, es concentrarse, y lo hemos dicho hasta el cansancio, en dar buenos resultados de gobierno en el caso de Jalisco. Esa es nuestra mejor carta de presentación. Nadie puede estar pensando en el 2024, bueno, no podríamos estar pensando en el 2021 si no hubiera resultados de gobierno, de ejercicio de gobierno concreto. Hoy es buen momento para que el Movimiento Ciudadano diga, esto es lo bueno que yo he hecho por el Estado, y por eso me atrevo a dar la cara para volver a pedir la confianza de los jaliscienses. Bueno, a nivel federal se antoja un despropósito, Clemente, que frente a la gran hegemonía de Morena, que logró pues más de la mitad de los votos solo para el presidente en la elección pasada, o sea, una sola opción política tuvo más de la mitad de los votos emitidos a nivel nacional, que hoy no se forme un bloque opositor a nivel nacional, en principio creo que es una decisión a favor del presidente. Más allá de las razones que animan a cada partido a jugar de manera independiente, pues hacer una elección de 3, de 4, de 5, creo que la parte más grande va a terminar siendo, la mayoría relativa va a seguir siendo la del presidente, difícilmente eso va a cambiar a nivel federal. Ahora, en el caso de Jalisco, la disputa se da entre los dos movimientos, el Movimiento de Regeneración Nacional y el Movimiento Ciudadano, pero hay algunos factores emergentes, como por ejemplo, Movimiento Ciudadano en los últimos 10 años abanderó el voto de ciudadanos contra los partidos o de los ciudadanos sin partidos, y creo que hoy surgió un nuevo partido con esas características que podría jalar voto metropolitano e inclinar la balanza o hacer más difícil la contienda. Por otro lado, el factor PRI. Yo creo que el PRI siempre ha sido sus gobernadores desde que perdieron la primera vez la elección en el 2000, no con Peña, pero los dos periodos de Felipe Calderón y Fox, el PRI era lo que eran sus gobernadores y ahora el PRI va a ser lo que sean sus gobernadores.
y sus dirigentes. Yo creo que la marca PRI, para sorpresa de muchos, pues no está derrotada, es decir, o que las derrotas son temporales, no definitivas. Habrá que ver en Jalisco cuál va a ser el rol del PRI, sobre todo a la luz de que su exgobernador pues no está tan mal calificado, y lo hemos visto con mucha actividad, creo yo, consentida en los últimos días, en las últimas semanas. El exgobernador Aristóteles Sandoval lo hemos visto muy activo, yendo a programas de televisión, hablando, moviéndose, se deja ver, su muy círculo moderno. Se dejan ver. Muy moderno. Muy moderno. Entonces, bueno, ahí está el caso el caso del PRI, ¿no? Pero por el otro lado, y con eso finalizo la intervención y te hago la pregunta, ¿tienen pensado ustedes o tienen en la vista incorporaciones que no provengan del partido para ser candidatos, así como lo hicieron en Nuevo León o en Colima? Es decir, Movimiento Ciudadano nos dará alguna sorpresa con personajes que no hemos visto militando ni en el partido ni trabajando en el gobierno, pero que eventualmente pudieran ser candidatos de Movimiento Ciudadano. A ver, empiezo por la respuesta. Por supuesto que sí. Digamos, estatutariamente incluso tenemos la obligación de presentar cuando menos el 50% de las candidaturas a personajes que no tengan militancia partidista, es decir, no miembros de Movimiento Ciudadano, sino de la sociedad civil, de los movimientos sociales. Entonces sí, y estamos en ese proceso de construcción política. Pero me detengo en la primera parte de tu intervención. ¿Y por qué creo que no es un despropósito el hecho de que Movimiento Ciudadano haya decidido ir solo en la contienda federal? Porque la experiencia del 18 me parece que nos debe también arrojar mucha luz. Es decir, la agregación de emblemas o de un simple bloque opositor tampoco tiene sentido estratégico. Es decir, resulta hoy poco atractivo para el electorado, pero sí muy atractivo para el presidente, que lo que quiere es polarizar la contienda. Es decir, si tú le preguntaras al presidente de la República de manera imaginaria qué es lo que él quisiera, pues él quisiera poner a la mafia del poder en un solo costal y entonces sí convertir la elección del 2021 en una elección plebiscitaria, porque él sabe que con base en su estrategia, que tiene que ver con una parte el voto corporativo, otra parte el voto clientelar, otra parte seguir cultivando a su audiencia, que lo hace todos los días desde la mañanera, él podría quedarse con la mitad más grande, valga la expresión, del segmento electoral. Sin embargo, si tienes alternativas que jueguen en los márgenes o en los puntos de encuentro en términos de construcción de agenda con lo que representa Morena, el escenario cambia completamente. Digo lo siguiente para tratar de ilustrar y me apuro. Si hay posibilidades de que personas que hayan votado por Morena anteriormente volteen a ver una opción, no puede ser una opción que pertenezca al PAN, al PRI o al PRD. Tiene que haber una alternativa y ahí Movimiento Ciudadano tiene una gran oportunidad en términos electorales. Pues senador, lamentablemente el tiempo se fue volando, pero muchísimas gracias por todo lo que nos platica, la visión, la interpretación de los acontecimientos y la perspectiva que finalmente tienen ustedes como partido gobernante aquí en Jalisco. Y bueno, pues creo que todos mis compañeros salen satisfechos. Sí. Muchas gracias. Muchas gracias. Y gracias a usted por el favor de su atención. Hasta el próximo lunes.